desarrollo político y en el desarrollo industrial de nuestro país. Esta tarde vamos a tener un foro muy interesante, en un momento muy interesante a la vez, donde el Instituto para el Desarrollo Industrial pretende demostrar y anunciar la relevancia que el desarrollo político tiene en la perspectiva general de modelo y de desarrollo que estamos planteando como organismo. Nuestro foro se titula La política y su compromiso con el desarrollo, y vamos a dar inicio sin mayor preámbulo, dándole la bienvenida primero a don Lorenzo Córdoba, que nos acompaña. Voy a hacer una brevísima presentación de nuestro ponente. Lorenzo Córdoba Vianello es consejero presidente, como ustedes saben, del Instituto Nacional Electoral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma y doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín. Él es investigador también del Instituto de Jurídicas de la UNAM, con licencia, en donde fue fundador y coordinador del área de Derecho Electoral. Muchos otros cargos, pero preferiría pasarle directamente a Lorenzo la palabra y agradecerle nuevamente su presencia. No, muchas gracias. Quiero agradecerles la generosidad de la invitación a compartir esta mesa con dos de los autores de La responsabilidad del porvenir, que en esta obra que motiva, digamos, estas reuniones, digamos, se encuentra una serie de reflexiones que son sumamente importantes y que van acorde con lo que desde el Instituto Nacional Electoral hemos venido planteando en los días recientes. Por supuesto que el proceso electoral en curso tiene una enorme relevancia, pero el país tiene vida después de la elección y muy probablemente, desafortunadamente, si se quiere, los problemas que hoy nos aquejan estarán ahí el 2 de julio. Así que en este contexto, en donde se están confrontando distintos diagnósticos, distintas posiciones, distintos planteamientos, distintas propuestas sobre cómo enfrentar los problemas que hoy aquejan a la sociedad mexicana de muy diversa índole, económicos, sociales y políticos, temas de seguridad, etcétera. Pensar con un dejo de aliento en la ruta de solución, y sobre todo en la dimensión social en la que tendremos que enfrentar esos problemas después de la elección, no es un asunto menor. Creo que un texto como el que hoy nos convoca es un texto que justamente da aliento, da una mirada más amplia, en perspectiva del momento que estamos viviendo. No le quiero restar, faltaba más, importancia al momento electoral. Decidiremos mucho en este proceso. La disputa por el poder político que hoy estamos presenciando, para bien o para mal, es una disputa de dimensiones inusitadas, pero este país, este proceso, como ocurre en democracia, es solamente una estación en la evolución de nuestras sociedades, y así tiene que entenderse. Me parece que es un dejo de responsabilidad pensar en el porvenir en un momento como el que estamos viviendo. No vale la pena en democracia asumir a las elecciones como puntos terminales. Las elecciones son una etapa en la evolución de la vida democrática de una sociedad. Alguien ganará la presidencia de la República, sin lugar a dudas. Habrá quienes perderán esa contienda, pero como ocurre en democracia, quien gane no va a ganar todo, y quien pierda no lo va a perder todo, y eso no ocurrirá de una vez y para siempre. El día después, la dimensión de los problemas, que en buena medida la responsabilidad del porvenir, México 2018, la responsabilidad del porvenir nos abarca desde una perspectiva muy amplia, van a estar allí. Y para resolverse, sea cual sea la ruta que se siga, y que en buena medida estará marcada por la decisión de las y los electores en las urnas, pero la solución, sea la que se siga, va a requerir de todos. En una democracia no hay visiones que se impongan de manera absoluta sobre las demás. La democracia implica una dialéctica que es reflejo del pluralismo político de nuestra sociedad,
Ese pluralismo, desde mi punto de vista, es una riqueza que debe preservarse. Eso ocurre en todo sistema democrático, y es justamente esa lógica de interacción entre mayorías y minorías que se van a necesitar todas las unas a las otras, las que debe, en un contexto electoral, alimentar una visión de perspectiva, de porvenir. Celebro, pues, por estas razones muchísimo la presentación y la oportunidad en la que este texto llega a las mesas de discusión y de análisis en nuestro país. Celebro además, insisto, y agradezco muchísimo la oportunidad de estar con dos de los autores de quienes estamos aquí. Soy el único que no tiene autoría en este libro, y creo que el libro es más bien un buen pretexto para que la razón de ser por la que me han invitado, así que sin dar más vueltas, más preámbulos, quisiera hacer algunas reflexiones de inicio, así se me ha pedido que lo haga, que es una manera, insisto, sin perder la responsabilidad en el porvenir, de aterrizar en la coyuntura y hablar no ya, como lo hace el libro, de soluciones o de propuestas de solución de largo aliento, sino de centrar la mirada, digámoslo así, en dónde estamos y en lo que ocurrirá en los próximos 40 días, de aquí al 1 de julio. Hoy justamente estamos a 40 días, quedan 37 días de campaña, y creo que en este contexto es importante, sin perder, insisto, la perspectiva de lo que viene, de largo aliento, de largo plazo, creo que es importante asumir al menos coyunturalmente, una perspectiva de un plazo más breve, de cómo estamos. En buena medida, los largos plazos se componen de múltiples medianos y cortos plazos. Permítame, pues, aterrizar, tal vez rompiendo el espíritu de un libro que busca mirar lejos, a hacer una mirada de menor alcance, pero de la que depende en buena medida el porvenir. Que nos salgan bien estas elecciones, que estas elecciones vuelvan a ser digamos, la constatación de una sociedad que ha apostado a lo largo de las últimas 3 décadas en construir una ruta por la cual la intensa pluralidad política se recrea a través de la vida electoral, la conflictividad política natural en elecciones en las que hay tanto en disputa como las que hoy estamos viviendo, estamos presenciando, tengan, digámoslo así, un cauce institucional, justamente el de las elecciones, para, como decían los clásicos, que esos conflictos que existen y que son naturales en una sociedad como la nuestra, que implican confrontaciones entre distintas perspectivas y que es sano incluso en un debate democrático, tengan un cauce institucional para resolver esas diferencias y esas controversias de una manera institucional y pacífica, justamente democrática. Esos son las elecciones. Quisiera, si ustedes me permiten, avanzar con algunos planteamientos que son no otra cosa, y esto no sé si, perdonen, no sé si es el operador. ¿Ya está? Ah, bueno, pues no, que avancen manualmente. Total, si los votos en México se cuentan analógicamente, aunque hay un gran apoyo de la tecnología detrás. ¿Ya está? Perfecto, ya estamos. Permítame articular mi intervención en 3 aspectos fundamentales. El primero es, digamos, dimensionar la elección que tenemos enfrente y por qué, y justificar por qué hemos hablado de que estamos frente a la elección más grande de la historia. No es un eufemismo, no es pura retórica, tanto desde muchas perspectivas estamos frente a la elección, por buenas o malas razones, más grande de nuestra historia, y esto ha representado para la autoridad electoral y para la sociedad un enorme desafío que nunca antes habíamos visto en un proceso electoral. La primera razón para hablar de una elección más grande de la historia es la concurrencia de elecciones locales con las elecciones federales. Salvo los estados de Baja California y de Nayarit, en el resto del país, el 1 de julio, no solo se elegirán los 3 cargos federales, representantes para los 3 cargos electivos federales, presidencia de senadurías y diputaciones, sino también habrá al menos algún cargo local en disputa que, insisto, de manera concurrente se realizará con las elecciones federales. Esto nunca antes había ocurrido. La concurrencia más grande de elecciones locales con elecciones federales había sido en 2015 con 16 elecciones locales. Chiapas se desfasó 5 semanas, pero hasta entonces ese había sido el ejercicio de concurrencia más grande. Hoy tenemos 30 elecciones locales que de manera convergente se realizarán con las elecciones federales.
En un segundo término, vamos a las elecciones más grandes de la historia, porque contamos con el padrón electoral y por ende el listado nominal más grande que haya existido. El número de potenciales electores que el 1 de julio tienen derecho a participar, aunque la cifra se cerrará en las próximas 2 semanas, el 28 de este mes estaremos aprobando la lista electoral definitiva, la lista nominal definitiva, estaremos rebasando los 89.1 millones de electores. Comparativamente con la elección presidencial de hace 6 años, estamos hablando de prácticamente 10 millones de electores más, de potenciales electores que tendrán derecho a participar en las elecciones. Esto trae como consecuencia que el número de casillas que instalaremos el 1 de julio es también el más grande de nuestra historia. Cerca de 157,000 casillas se instalarán a lo largo y ancho del país, que representan 14,000 casillas más de las que se instalaron hace 6 años. Con una diferencia: la reforma de 2014 impuso que en donde hay elecciones locales concurrentes con las federales, opera una modalidad particular de casilla que la ley define como casilla única. Quienes votaron en las elecciones de Ciudad de México o el Estado de México en 2015 conocen ya esta figura. Se trata de un único centro de votación en donde se emiten los votos tanto de los cargos federales como de los cargos locales. Una única mesa directiva de casilla es la que es responsable, pues, de recibir y contar los votos de los electores para ambos niveles de gobierno. Antes, como ustedes recordarán también, se instalaba lo que en la jerga electoral llamábamos casillas espejo, una casilla federal adosada a una casilla local, y el elector tenía que realizar los trámites de votación en 2 centros distintos. Hoy, el 96% de esas 157,000 casillas son casillas únicas. Y esto es algo que trasciende la mera anécdota. El punto es que el número de funcionarios en una casilla, que no es única como las que instalaremos en Baja California y en Nayarit, en donde no hay elecciones locales, y el número de funcionarios que se requieren en las casillas únicas aumenta en un 50%. En un caso son 6 funcionarios, 4 propietarios y 2 suplentes. En el otro caso se trata de 9 funcionarios, 6 propietarios y 3 suplentes. Hasta ahí podría ser un dato anecdótico. El problema es la traducción en términos logísticos y operativos que ha llevado al Instituto Nacional Electoral a realizar el trabajo de campo más grande de su historia y, por cierto, el segundo trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano, solo después del censo de población que se realiza cada 10 años. Esto es así porque el número de funcionarios de casilla que vamos a necesitar para operar esos 157,000 centros de votación es de 1.400.000 funcionarios electorales, que son 400,000 funcionarios más de los que requerimos hace 6 años. Con la diferencia de que hace 6 años el descrédito de la política, el desencanto con la democracia, la apatía, la aversión en términos, digamos, de la participación ciudadana eran muchos menores de los que hoy nos encontramos. Si esta charla hubiera tenido lugar hace 3 meses, habría sin lugar a dudas representado el principal desafío que la autoridad electoral tenía que enfrentar. Sobre todo porque el proceso para llegar a ese 1.400.000 ciudadanos pasa, como lo mandata la ley, desde, digamos, con algunas variaciones, desde hace más de 25 años, desde los orígenes del sistema electoral moderno en nuestro país, por una criba a través de un sorteo, a través del elemento de la aleatoriedad, para que del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal se visite antes el 10%, hoy al 13%, que representó 11.7 millones de visitas domiciliarias de parte de nuestros funcionarios, para al final poder contar con ese número total de funcionarios requeridos por mandato de ley. Bueno, las buenas noticias en este sentido, y el último elemento es al que ya hacía referencia, el único elemento para dimensionar esta elección. El número de cargos en disputa es el más alto en nuestra historia en un mismo proceso electoral. Estamos hablando de 3.406 cargos de elección, tanto federales como locales, entre los que destaca, por supuesto, la Presidencia de la República, por obvias razones, que si tomamos en cuenta, aquí están considerados en estos 3.406 a las elecciones municipales como un solo cargo,
porque, pues, como ustedes saben, se vota, como se votará en la Ciudad de México por las alcaldías, solamente por un candidato, por el candidato a alcalde. Pero ese voto tiene como consecuencia la designación de un número muy importante de funcionarios que integran el órgano de gobierno, llámese cabildo o alcaldía, como se quiera, del municipio. Es decir, hay síndicos y regidores que a partir de ese voto se designan. Si tomamos en cuenta el número total de cargos que serán asignados mediante la votación popular del 1 de julio, ese número se eleva a 18.311 cargos en disputa. Nunca antes en la historia del país tanta disputa, digámoslo así, por el poder político se había concentrado en un mismo proceso electoral. Y esto evidentemente multiplica, pues, la conflictividad y la litigiosidad que está aparejada en el propio proceso. Déjenme tocar, y haré un juego de ir y venir, de flashback, si se me permite, tocar otro elemento que me parece que es importante tomar en cuenta en términos de la historia reciente de las elecciones y que constituye el prolegómeno del presente proceso electoral. Hay quien dice que en México las elecciones, de hecho es una percepción, así lo revelan estudios como Latinobarómetro, están cargadas, digámoslo así, o no son limpias, y están cargadas, digamos, de una manipulación que implica en muchos casos que desde el poder político se controla el destino de los resultados electorales. Bueno, los datos, y esto vuelvo a insistir, no es una cuestión de percepciones, es de datos objetivos de los resultados en los últimos 3 años, desde 2014 a la fecha, y no quiero hacer quiero ser claro, una correlación automática de que esto es gracias a que hoy existe el INE. Creo que el INE ha venido digamos, la reforma electoral de 2014 nos ha cambiado. Jorge es un crítico de esta reforma, en buena dosis, con razón, que nos ha cambiado, digamos, el modo de hacer elecciones. El dato de facto es que en los últimos 3 años, y es el que quiero subrayar ante ustedes, hemos tenido el periodo en el que se ha dado el mayor índice de alternancia a través de las urnas en la disputa política en el país. Nunca antes, en un lapso de 3 años, había habido tantos cambios de ganador de una elección a otra como ocurrió, insisto, entre el 2015 y el 2017. Hay algunos datos que son evidentes ilustrando este punto. De 24 elecciones de gobernador que se han realizado en estos 3 años, en 14 casos ha habido alternancia, ha habido un cambio de gobernador, y no se puede decir que haya un único beneficiario de este fenómeno. En mayor o menor medida, si se quiere, pero todos los partidos políticos se han beneficiado de esta, digámoslo así, volatilidad del voto, pero que desde otro punto de vista refleja algo irrefutable. Si hay alternancia, y esto no nos hace de más o menos democráticos, si hay alternancia, es que existen condiciones reales para que esta ocurra. Si la alternancia ocurre, no es algo que los electores deciden con sus votos. Y una elección es tan democrática si hay una continuidad en el gobierno como si hay alternancia. Vuelvo a insistir, lo que hace democrática una elección no son los resultados, sino que existan las condiciones reales para que, si así lo deciden los electores, pueda haber alternancia o no. Y el que haya existido este índice de alternancia tan intenso, en muchas ocasiones por primera vez en la historia política de varias entidades federativas, me parece que es una prueba irrefutable de que en México el voto cuenta. Cuenta para definir libremente quiénes nos van a gobernar. El último dato que menciono aquí es que el año pasado, y esto se ha repetido invariablemente elección tras elección, a lo largo de estos años, de esos últimos 3 años. En 2017, el 61% de los cargos en disputa cambiaron de ganador. Me estoy refiriendo a cargos de gobernador, me estoy refiriendo a cargos de diputados locales, cargos de diputados federales en 2015 o bien alcaldías. Un dato más que quiero poner sobre la mesa. En México, la pirámide poblacional sigue dando sus efectos y teniendo su impacto en la composición del electorado. Nunca tantos jóvenes habían tenido la posibilidad de votar como va a ocurrir el próximo 1 de julio. Esta integración del listado nominal me parece que es emblemática del punto. El 40% del dicho listado, es decir, casi 36 millones de electores, son millennials, es decir, son esta categoría que va de entre los 18 y los 34 años. 26.1 millones de ellos son jóvenes que van, otra categoría que se utiliza con frecuencia,
entre los 18 y los 29 años, es decir, jóvenes que están terminando sus estudios o que están ingresando al mercado laboral. De estos, 12.8 millones son jóvenes que por primera vez van a votar en una elección presidencial. Y de estos, a su vez, 6 millones por primera vez votarán en una elección federal. Alguien puede decir si el problema no es la composición, el problema es la apatía, la falta de participación y demás. Déjame darles un dato. Del total de funcionarios de casilla, del total de ciudadanos que aceptaron ser funcionarios de casilla, de aquellos 11.7 millones que visitamos, que aceptaron, que fueron aptos porque cumplieron con los requisitos legales y que además tuvieron una primera capacitación en esos 52 días que terminaron hace 2 semanas y media, que implicó la primera etapa de capacitación, el 45% corresponden a la categoría de los millennials. Es decir, el índice de participación que en esta etapa de la construcción del proceso electoral tienen los jóvenes millennials es mayor que su proporción dentro del listado nominal. Con lo cual, habrá que ver qué ocurre el 1 de julio, y el INE no hace futurismos, pero con lo cual me parece que hoy tenemos un dato para contrarrestar esta afirmación de que a los jóvenes no les interesa ni la política ni las elecciones. Quisiera tocar un segundo punto con ustedes. ¿Y cómo vamos? Porque estos son los desafíos, estos son los grandes números de la elección que la hacen, como decía, desde distintos puntos de vista, la elección más grande de la historia. ¿Cómo estamos avanzando en la construcción de esa elección más grande de la historia? Pues a contrapelo de de las visiones catastrofistas, y que en muchos sentidos son alimentadas por la natural tensión y polarización que suponen una contienda tan intensa como la que estamos viviendo, la elección avanza y avanza bien. Permítame algunos datos para poder ilustrar este punto. Primer dato, de los 11.7 millones, el INE logró visitar al 99.8% de quienes resultaron sorteados a lo largo y ancho del país. No hay ninguna sección electoral de las más de 68,000 en donde los funcionarios del INE no hayan podido entrar para realizar su trabajo de campo. En algunos casos por conflictos que no son conflictos políticos electorales o que no son conflictos de seguridad célebres y que han sido motivo de estudio, como por ejemplo el caso de Zacapu en Michoacán, un municipio que ha decidido, que ha pasado, digamos, al régimen de usos y costumbres, y que si bien este régimen constitucionalmente está reservado al ámbito municipal, han decidido, en una lucha, digámoslo así, por una identidad comunitaria, no permitir la instalación de casillas dentro del municipio, y que en 2015, por cierto, se resolvió instalando casillas especiales a las afueras del propio municipio para que quien quiera votar pueda ejercer su derecho. Salvo algunos casos muy focalizados, repito, que no son producto de la inseguridad, sino más bien de conflictividades que en muchos casos tienen orígenes ancestrales y que son casos contados con los dedos de una mano en Michoacán, en Chiapas y en Oaxaca. En el resto del país, el Instituto Nacional Electoral pudo, sin contratiempos de relevancia, hacer ese trabajo de campo y localizar prácticamente al 100% de los ciudadanos que teníamos que buscar y que capacitar. De esos, como decía, 2.760.000 aceptaron, fueron aptos y fueron capacitados en una primera etapa. Es decir, prácticamente el doble de los que necesitamos por mandato de ley. Además, y esto perdónenme, no sé si lo tengo aquí, bueno, no, pero déjenme darles un dato, porque después de estas cifras, que son cifras realmente alentadoras, vino ya en una segunda insaculación la designación de entre esos 2.7 millones de ciudadanos de los distintos roles, es decir, los nombramientos de quienes efectivamente el 1 de julio fungirán como presidentes, secretarios, escrutadores de las casillas. Y esto nos lleva a nosotros a dividir las casillas en 3 tipos, y perdón el tecnicismo, casillas A, B y C, pero me sirve para ilustrar el punto. Las casillas A son aquellas casillas en las que tenemos todos los funcionarios, entre propietarios y suplente, que la ley mandata o más.
Por ejemplo, en las casillas únicas tenemos 9, 10, 11, 12 o 13 funcionarios que están aptos, que han sido capacitados, que están listos pues para fungir como funcionarios electorales. Más hoy, a 40 días de la elección, más del 99% de las casillas son casillas tipo A. Luego vienen las casillas tipo B, es decir, aquellas en las que tenemos los propietarios, pero no hemos logrado conseguir el número de suplentes necesarios. Y luego vienen las casillas tipo C, aquellas en las que todavía hoy, a 40 días, no hemos logrado conseguir que la totalidad de los funcionarios insaculados jalen, comillas, con el INE para cumplir este rol. Hoy tenemos 10 casillas de tipo C de 157,000. Esta es la mejor prueba de que la ciudadanía está demostrando que está a la altura del desafío histórico que estas elecciones nos presentan. Permítame otro dato, que es un dato muy alentador, y que sé que en el texto de Jorge ha habido una serie de críticas, no tanto a la capacidad técnica, sino más bien de dónde debería estar la lista nominal y el padrón electoral, pero ya habrá tiempo de iniciar aquí un sabroso debate más adelante, Jorge. El listado nominal, el número de potenciales electores, que es, digamos, dentro del padrón electoral, los que cuentan con credencial y van a poder votar, que están inscritos y cuentan con credencial y van a poder votar el día de la elección. Tenemos datos nunca antes vistos en la historia electoral del país. Y me atrevo a decir algo, hoy con el aval del Comité Técnico del Padrón Electoral, algunos de los mejores demógrafos y estadísticos de nuestro país, que le han hecho una serie de exámenes, de pruebas al propio padrón electoral, que serán presentadas en breve al Consejo General. Es muy probable que hoy nuestro padrón electoral sea el mejor padrón electoral del mundo. Dos datos sobre el punto. Primer dato, el índice de cobertura, es decir, cuántos de los ciudadanos que tienen derecho a estar efectivamente están en el padrón, cuántos mayores de 18 años efectivamente están en el padrón electoral. En nuestro padrón electoral tenemos hoy, esto se aprobará en pocas semanas, una cobertura de 99.8%. Déjenme darles un dato. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 1,000 ciudadanos que tienen más de 18 años, 998 están inscritos en el listado nominal y tienen derecho de votar. ¿Cuál fue el índice de cobertura, para dar un dato comparativo, de los padrones electorales utilizados en las elecciones presidenciales de 2016? Recuerden que allí cada estado tiene su propia lista electoral. Bueno, el promedio de la cobertura de dichos padrones era del 70%. Claro, esas son listas que se construyen ex profeso. La nuestra es una lista permanente. La nuestra tiene un incentivo adicional, que es el de que la credencial para votar con fotografía es un mecanismo de identidad, es el mecanismo de identidad primordial en nuestra sociedad, pues por las razones que sean, pero al final del día contar con un buen padrón electoral es la base en todo el mundo de cómo se construye y de la calidad de las elecciones que se basan en ese listado de electores. Déjenme darles otro dato que es muy ilustrativo y que tiene que ver ya no solo con la cobertura, sino con la actualización, es decir, con el índice, con la calidad, digámoslo así, ya no numérica, ya no de abarcamiento, sino con la calidad del propio listado nominal. Un buen mecanismo para medir el dato es partir del principio que los partidos políticos, por ley, a diferencia de lo que ocurre con las listas de ciudadanos, con el carnet de identidad en otro mundo, en otros lados, o como ocurriría con el Registro Nacional de Población, el padrón electoral es un instrumento que es auditado permanentemente por los partidos. Los partidos políticos todo el tiempo están buscándole fallas al padrón electoral. Y cada año tienen derecho los partidos a presentar observaciones. Obviamente el número de observaciones se multiplica cuando hay años electorales. Vean ustedes la génesis del número de observaciones que los partidos políticos han presentado al listado nominal en nuestro país. En 2006, tomo solo los años de elecciones presidenciales, en 2006 se presentaron más de 7 millones de observaciones. Obviamente los partidos siempre le apuestan a presentar observaciones, incluso compiten entre ellos a ver quién es el que más observaciones presenta. Una cosa es el número de observaciones que se presentan y otra es, luego de un análisis una a una, cuántas de esas observaciones resultan procedentes. Como pueden ver, el porcentaje de procedencia es muy menor respecto del número de observaciones presentadas. Bueno, ¿cómo está nuestro padrón electoral comparativamente con la historia, digámoslo así, con su génesis? Porque hablamos de un mismo padrón electoral que ha ido evolucionando. Bueno, en 2018, en esta elección, apenas se presentaron 320,000 observaciones. Y de esas han resultado procedentes 680.
Es decir, el grado de falibilidad de nuestro padrón electoral es de un 131 milésimo, si tomamos en cuenta que hablamos de un listado nominal de casi 90 millones de electores. Ese es el índice de falibilidad de nuestro padrón. Esto no ocurre en ningún lado del mundo. Con este padrón estamos yendo a las elecciones más grandes de la historia, con lo cual, evidentemente, tenemos un ancla o un eslabón en esa cadena de confianza que significa la construcción de las elecciones, que es encomiable. No quiero extenderme y quiero terminar haciendo una reflexión estrictamente de contexto. Bueno, aquí están los datos del primer debate, pero creo que hoy están desfasados y no estoy en grado de actualizarlos todavía, porque IVOPE todavía no ha hecho la medición de audiencia del debate de ayer en la noche en Tijuana. Sabemos que el comportamiento en redes sociales es un comportamiento variable, bajó un poco el seguimiento del debate en Facebook, pero casi se duplicó en YouTube. Es decir, todavía tenemos que hacer el corte caja, así que sobre esto creo que hablar hoy del primer debate creo que puede resultar hasta anticlimático. Si quieren, en las preguntas y respuestas con mucho gusto hablamos de los debates. Quisiera cerrar, no los aburro más con datos, con una reflexión de contexto que es, digamos, la génesis después de lo que hemos visto, de cómo arrancaba esta charla. Miren, estamos en un contexto en que, sin lugar a dudas, digamos, hoy tenemos un largo catálogo de lo que vale la pena revisar en términos de la legislación electoral. El capítulo en el libro de Luis Carlos, que es un buen corte de caja de la figura de las candidaturas independientes, el capítulo de Jorge, que es un vaticinio, digamos, y un trazado de ruta de la siguiente reforma electoral, pues me lleva a plantear lo siguiente. Miren, estamos en una elección que va a marcar, además de todos los elementos que he planteado, que va a marcar el cierre del primer ciclo de vida de la reforma electoral de 2014. Después de estas elecciones, salvo la gubernatura de Baja California, que se elegirá en 2019, todos los demás cargos de elección popular del país, todos, federales o locales que sean, se habrán elegido con base en las reglas derivadas de esta reforma. Incluso hablar de la reforma misma y de su instrumentación por parte de los órganos electorales ha implicado una evolución permanente, en una lógica en muchos casos, como suele ocurrir, y esto no debe llamar a sorpresa, con esta lógica, digamos, de ensayo-error. Toda elección es una prueba del ácido de las normas, de la institucionalidad electoral, que nos, digamos, que bien entendida, pues sirve para para desplegar mejoras a partir de las áreas de oportunidad que se identifican. Y creo que al cabo de esta elección, de manera muy seria y responsable, tendrá que hacerse un corte de caja de lo que funcionó y de lo que hay que mejorar de esta reforma. Hay cosas que han funcionado, hay cosas que pueden mejorarse, hay cosas que se quedaron eventualmente inconclusas y que son objeto, que deben ser objeto de una reflexión que ojalá ocurra, como dice nuestro amigo común Arturo Núñez, uno de los actores, digamos, y por cierto, autores de buena parte de la evolución electoral de nuestro país, aconseja los temas calientes en tiempos fríos. Y creo que al cabo de una elección es un buen momento para iniciar un análisis que ojalá esté acompañado, como la historia enseña, de una profunda discusión a nivel nacional. Cuando termine esta elección, porque no hay que ser disruptivos, esta elección hay que cerrarla y hay que cerrarla bien, y el proceso va bien. La reforma de 2014 es una reforma que nos está permitiendo conducir este proceso con las garantías necesarias para que el voto se ejerza en libertad y sea contado bien. Pero al cabo de este ciclo, al cabo del cierre de este primer ciclo de vida, vale la pena reflexionar hacia dónde queremos encaminar nuestro sistema electoral. Creo, sin pretender suplir aquí lo que Jorge seguramente nos planteará y el propio Luis Carlos, creo que hay muchas enseñanzas en términos normativos y en términos de actuación de la autoridad electoral que vale la pena ponderar. El tema de las candidaturas independientes tiene una enorme virtud, llegó para quedarse, y es una ruta franca por la cual los ciudadanos pueden acceder
al poder de manera paralela al sistema de partidos. Hay cosas que revisar, sin lugar a dudas. Entre otras cosas, por cierto, que quien hace política no necesariamente está marcado por un cariz distinto si la hace dentro de los partidos o por fuera. Quien hace política, en buen castellano, es un político. Y que sea por la vía independiente o por la vía de partidos, pues no hace una diferencia más que una diferencia instrumental o procedimental. Se opta por una vía o por la otra. Que hay temas de irregularidades cometidas por quienes militan y compiten a través de los partidos, pues sí, pero ya vimos que también las hay por quienes optan por otra vía. Que eventualmente este no es el mejor modelo electoral en términos de esta complicadísima, y hay que aceptarlo, relación entre los órganos electorales locales y el órgano nacional, sin lugar a dudas, aunque creo que hoy estamos hablando de un escenario radicalmente distinto al que ocurrió en los años anteriores. Es decir, se ha logrado conjuntar una articulación entre órgano nacional y órganos locales mucho mejor que en el pasado. Es decir, creo que vendrán tiempos y nosotros mismos tenemos ya una serie de catálogos que no voy a adelantar porque creo que no es pertinente que la autoridad, luego hacemos otro libro y me invitan, ¿no? En donde digo también la visión del propio Instituto Nacional Electoral. Anticipo algo. Creo que en esta lógica de descargar de atribuciones, luego de la sobrecarga que ha implicado una serie de reformas electorales, todas las reformas electorales, unas más, unas menos, pero todas las reformas electorales han sobrecargado a la autoridad electoral, todas. Tal vez valga la pena empezar con una lógica de volver a lo básico y que el órgano electoral administrativo organice elecciones y no necesariamente sea el órgano que resuelva las disputas. Para eso hay un tribunal electoral. Creo que la reforma 2014 dio un paso adelante al señalar que estos que le tocó a Luis Carlos, por cierto, inaugurar los procedimientos especiales sancionadores, con independencia de cómo se llamaban, pues creo que es positivo que lo resuelva una sala del tribunal. Lo que no sé si sea positivo que la comisión de quejas sea la que tenga que hoy que analizar las cautelares. Yo creo que, digamos, vale la pena un repensamiento y habrá que hacerlo, es pertinente. Y este libro, que busca mirar lejos, lo hace, pero creo que es importante, en tanto llegamos a esa discusión, señalar que estas elecciones van muy bien a pesar de sus complejidades. Lo demás, pues es la calidad de la contienda política, y ojalá que todos los que estamos involucrados en la construcción de una elección, que no solamente es la autoridad electoral, son también los medios de comunicación, son por supuesto los partidos políticos y los candidatos, son por supuesto los medios de comunicación que tienen una responsabilidad, digámoslo así, en la recreación de la democracia, son los distintos grupos de la sociedad, desde grupos empresariales hasta otros a través de los cuales se articula la participación ciudadana, y por supuesto los gobiernos, quienes con el respeto a las reglas que nos pueden gustar o no, pero son las reglas del juego que nos hemos dado, tenemos que estar a la altura de quien hoy ya nos ha demostrado que lo está en términos del desafío histórico que enfrentamos. Todos tenemos hoy un desafío, estar a la altura de la sociedad mexicana que está apropiándose de la elección y que muy probablemente, el INE no hace futurismos, el 1 de julio votará masivamente apostando o decidiendo cuál es el futuro político en el que nos tenemos que dirimir. Por lo demás, nos toca estar a la altura, a nosotros cumplir con el buen trabajo que hasta ahora se ha venido realizando en la organización de la elección y dar resultados a las 11 de la noche, luego de que hemos logrado construir la ruta para que ello ocurra, aclarar y explicar. Creo que la autoridad electoral tiene una indispensable vocación y necesidad pedagógica, es decir, la autoridad electoral tiene que explicar, pero ya sabemos que si explicamos cuando hay un problema no estamos explicando, sino estamos haciendo control de daños. Explicar significa anticiparse, generar claridad y confianza sobre lo que va a ocurrir particularmente el día de la elección, y ese tipo de responsabilidades le tocan a todos, hasta quienes forman opinión pública. Estemos todos a la altura de una sociedad que hoy nos está dando, aunque dudábamos de ella, grandes lecciones de democracia. Muchísimas gracias.